muchísimo de verlos a cada uno. Y nada, vamos a orar porque somos unos privilegiados y estamos aquí en la casa del Señor para aprender de Él y adorarlo. Padre amado, Padre celestial, te pido, mi Dios amado Señor, que bendigas esta mañana, que seas tú el que esté guiando ante todo cada palabra, cada enseñanza que va dirigida hacia ti, mi Dios amado Señor. Te agradezco tanto por ese privilegio maravilloso de poder estar aquí en tu casa, mi Dios amado Señor. Bendice, Padre amado Señor, a cada hermano, Señor. Haz que puedan entender fácilmente tu palabra y que todo se ponga en práctica, mi Dios amado Señor. Te agradezco, Padre, por todo, Señor. Bendice esta reunión. Amén. Quiero que abran Proverbios 16, del 1 al 3. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. Vale. El título es breve. Proverbios sobre la vida y la conducta. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El versículo que más me gustó y que estos días me apareció fue leyendo la Biblia, el 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán. Soy la número 1 en decir voy a hacer tal cosa, pero ya voy a hacer tal cosa, enseguida directamente estoy diciendo que es por mis propias acciones, más primeramente no por la de Dios, que debería ponerlo a Él directamente. Siempre cuando decido hacer algo y no pongo a Dios primero, me va bien, pero bien mal, porque no está Dios primero. Lo he hecho bajo mis propias acciones y no bajo la de Él. Antes Él tiene misericordia y me ayuda a salir de las acciones las malas acciones que he tomado. No malas, sino de que no lo he puesto a Él directamente. Tenemos que, y porque yo lo estoy viviendo ahora, entregarlo todo, absolutamente todo, aunque sea difícil. Yo la verdad me siento muy querida y yo creo que cada hermano tenemos que sentirnos amados por Dios, porque siempre, cada día que me levanto y digo, madre mía, otro día más de vida, otro día más que estoy bajo un techo, otro día más que tengo para comer. Ya desde ya Dios te está diciendo, eres mía, eres mi hija, te amo. Y primeramente tenemos que primeramente levantarnos con la fe, la confianza de que Dios está conmigo, Dios me va a bendecir el día de hoy, y dejar de lado el tomar decisiones personales, que es con lo cual lucho y creo que muchas personas luchamos. Y es eso, recordar que toda cosa debemos de encomendarla a Dios, de que sin Él no somos nada y que Él es nuestro guía y sin Él no somos nada en este mundo. Y eso, hermanos, gracias. Creemos en Cristo. Amén. Creemos en que Él es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Y Él nos va a sacar adelante de toda situación, porque para Dios nada es imposible. Amén. Libertad.
poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Amén, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Ya les vi que se pusieron un poco tensos cuando me llamaron acá, como están todos pasando que se van. No, yo no me voy, el Señor me tiene todavía aquí. Amén, hermanos, pues, ¿cuántos están gozosos en esta mañana? Amén. Perdón, qué bendición grande de poder estar aquí un día más. Gracias a la misericordia de Dios, gracias porque Él nos ha cuidado y nos ha protegido y ha permitido que podamos reunirnos una vez más aquí en su casa. Amén, mis hermanos, en esta mañana quiero predicar la palabra del Señor y el título de esta predicación es: o sirves a Dios, o sirves a los hombres, o sirves a los demás. Dile a tu hermano que lo tienes al lado: o sirves a Dios, o sirves a los hombres, pero con convicción que te crea. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Amén, ¿lo tienen? Amén, la palabra del Señor dice: pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias en esta mañana, Dios mío, por tu grande amor, tu bondad, tu bendición que recibimos cada día, Señor, a pesar de nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Señor, tú eres fiel y nos amas tanto, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros, Padre. En esta mañana te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje, mi Dios, que seas tú, Señor, poniendo, Señor, ese mensaje en nuestros corazones, Padre Santo, y que no salgamos de este lugar como hemos llegado, Señor, que salgamos llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice esta reunión, Padre, que tu Espíritu Santo sea manifestando, Señor, aquí en tu casa con toda libertad, mi Dios, quitando de cada uno lo que tengas que quitar, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Vemos que Salomón, después de Salomón, reinó su hijo Roboam, ¿no? Y vemos que Roboam, hijo de Salomón y heredero del trono de Judá,
dice que era un joven pusilánime. ¿Han escuchado esa palabra? Pusilánime. A veces nos encontramos con palabras en la Biblia que nos pone a estudiar, ¿no? Yo nunca había escuchado esa palabra, pusilánime. Y entonces fui al diccionario a ver qué significaba esta palabra, ¿no? Y dice que un pusilánime es falto de ánimo, falto de valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas. Y también algunos sinónimos de pusilánime, dice que es achantado, apocado, cobarde, miedoso, tímido, vergonzoso, y etcétera, etcétera. Esto era así. Entonces vemos que era un chico que no tenía, como se dice, seguridad en su vida. Era un chico que era tímido, miedoso, temeroso, le asustaban las cosas, y él era el rey de Israel supuestamente en este tiempo, ¿no? Porque vemos que por la desobediencia de Salomón el reino se dividió. El pastor ya nos ha dado algunas prédicas sobre la división de Israel, que el uno pasó a ser el reino del norte y el otro era el reino del sur. ¿Quién se acuerda quiénes eran los del reino del norte? ¿Quién era? El hermano Pablo, que está atento, quiere decir, pero no se anima. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá, ¿no? Y vemos que entonces aquí, cuando el reino se dividió, Jeroboam estaba en Israel y Roboam estaba en Judá. Pero ¿qué sucedió? Que en esos tiempos hubo un conflicto entre Jeroboam y Roboam, ¿no? Que cuando se enteró Jeroboam que Roboam iba a gobernar Israel, entonces le mandaron a llamar a él. Él vino, se acercaron a Roboam, pero como era un joven inexperto, un joven que no acataba los consejos de los mayores, fue a pedir consejo a los mayores de Israel. Le aconsejaron, le dieron buenos consejos, que si se portaba bien, decía que el pueblo de Israel se va a acercar con ayudar al pueblo, que él quería ser el rey de ellos, ¿no? Pero que la gente entienda una seguridad de parte del rey. Pero él no escuchó el consejo de los ancianos, sino que fue a pedir consejo de los jóvenes, de la misma edad que estaban ahí en el trono. Y los jóvenes le dieron un consejo diferente a lo que le dieron las personas mayores. Las personas mayores le dijeron que si tu padre, dice, les azotaba, les ponía carga sobre ellos, entonces tú ablanda la carga, dice, ablanda la carga y de seguro que el pueblo te servirá, dice. Pero él va y pide consejo a los jóvenes y los jóvenes le dicen, no, tú ves, si tu padre azotaba con azote, tú ves y azótales con escorpiones. Bueno, esta palabra escorpión, yo de principio decía escorpiones, ¿no? Pero claro, sabemos que el escorpión, el látigo, tiene los garfios, eso en las puntas de los látigos, que cuando lo da saca trozos de carne. Entonces, estaba diciendo que el reinado de él iba a ser un reinado de maldad, ¿no? Que en sí no iba a ver por el pueblo, sino que intentaba llevar con las fuerzas de él, prácticamente, no iba a pedir dirección a Dios. Y vemos que aquí Jeroboam fue, como dice, un joven malcriado y muy consentido a las faldas de su madre. Su madre fue una amonita, una mujer pagana, gente a la cual los hijos de Israel no debían tomar. ¿Qué dijo Dios al pueblo de Israel? No unáis a yugo desigual. No deis a vuestros hijos a los hijos de los del pueblo de al lado. ¿Por qué? Porque el corazón se iba a inclinar a los ídolos de la gente pagana, ¿no? Y vemos que aquí, si los hijos eran criados por su madre era la que les daba la educación. Y vemos que aquí su madre era una mujer pagana. ¿Cómo estaba criando a su hijo? ¿No? ¿Qué le estaba enseñando? Y vemos aquí que, en cambio, Salomón
era un hombre entregado a Dios, que buscaba de Dios. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas, en nuestros hogares, que los hombres, que somos cabeza de hogar, descuidamos muchas veces de los hijos y dejamos toda la carga a las mujeres. Pero vemos que gracias a Dios hay mujeres entregadas a Dios y hacen la labor de los padres que tendríamos que hacer, y son las que dirigen a sus hijos a encaminarse en los caminos de Dios. Pero vemos en este caso que esta madre era una mujer pagana. Y vemos que, vamos a ver en segunda de Crónicas, capítulo 10, versículos 7 al 11. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Amén. Amén. Dice, y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Esto es los ancianos hablando a Roboam, dándole un consejo, ¿no? Versículo 8 dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron así, dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre, así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Y vemos aquí que Roboam no sabe llevar ese consejo que le dieron los ancianos, sino que coge el consejo de los jóvenes. Y eso muchas veces sucede en la iglesia, que a veces no acogen tal vez el consejo del pastor, el consejo de hermanos de la congregación que son maduros en la fe, sino que escuchan consejos de gente que tal vez nunca hablan de Dios, o gente que no está bien en los caminos del Señor. Porque muchas veces como humanos queremos escuchar, queremos que nos hablen lo que nosotros queremos escuchar. Pero realmente el pastor, una persona madura en la fe, quiere darnos un consejo porque ve que es lo mejor para nosotros. ¿Ven? Pero cuando viene una persona y nos pinta bien bonito el consejo que nos da, entonces ese consejo acatamos. Y luego vamos a ver los resultados que trae por seguir un consejo que no se debía acoger, sino acoger un consejo de las personas ancianas que lo decían con buena intención, que estaban siendo guiadas por Dios. Entonces el título de esta predicación era, o sirves a Dios o sirves a los hombres. Y vamos a segunda de Crónicas capítulo 12, versículo del 1 al 4. Segunda de Crónicas capítulo 12, versículo del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac del rey de Egipto contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, que tenía número. Y tomó las ciudades fortalecidas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Vemos aquí que Roboam, después de todo el problema que pasó, Roboam reunió el grupo de gente que quedaba, porque 10 tribus se fueron con Jeroboam, que era el reino del norte, que era Israel, y se quedaron 2 tribus aquí con Roboam. Entonces él armó al pueblo y quiso armar la batalla, quería irse a pelear con Jeroboam, pero Dios mandó por medio de un profeta que le dijo que no subiera a pelear con sus hermanos, que no subiera, que todo lo que está sucediendo es porque Dios había preparado todo esto. Y vemos que entonces Roboam vuelve a Judá
Y entonces todo vuelve a la tranquilidad de todo lo que había problemas, todas las situaciones grandes, todo lo que había rumores de guerras, de conflictos y tantas cosas, todo volvió a la normalidad, porque dicen que los escudos de Salomón que él hizo eran de oro. Y como no había guerras, no había nada, entonces eso estaban como adorno ahí todo. No había para qué utilizarle, porque todo había paz. ¿No? Y vemos Roboam deja la ley de Dios. Cuando todo estaba tranquilo, todo estaba de maravilla, Roboam se aleja de Dios. Al parecer pensó que ya no necesitaba de Dios. ¿Y qué nos recuerda esto a nosotros? Muchas veces llegamos destrozados a los caminos del Señor, venimos a la iglesia sin fuerzas, debilitados, y le decimos: Señor, ayúdame porque yo ya no puedo con esta carga, este problema que está sucediendo. Y vemos que como va transcurriendo el tiempo, ya sea cualquier problema, la situación que esté pasando, sea problema de trabajo, sea problema de documentos, sea problema económico, de salud, lo que sea, estamos ahí clamando a Dios. Pero cuando Dios trae la bendición y está todo en paz, nos olvidamos de Dios. Miren que somos tan mal agradecidos que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, que Dios es fiel. Y Él sus promesas dice que Él nos va a cuidar, nos va a bendecir, nos va a proteger en todo momento. Y vemos como Dios muchas veces de esas situaciones grandes y difíciles que atravesamos, Dios nos saca de ahí. Pero una vez que ya nos ha sacado, la gente desaparece de las iglesias, porque tal vez obtuvo papeles, ahora ya tiene un trabajo, la enfermedad que tenía desapareció, los problemas familiares que tenía desaparecieron, todo vuelta a la normalidad. Y ahora ¿qué han hecho? Se han relajado y se han alejado de Dios. Y como dicen, mi problema se solucionó, ya no necesito de Dios. Y esto es lo que pasaba con Roboam. Todo estaba tranquilo y dice que él se alejó de Dios, se alejó de la ley de Dios. Por eso, mis hermanos, no tenemos que ser malagradecidos. Al igual, y vemos que aquí, que al igual que el líder, el pueblo se olvidó de Dios. No solo Jeroboam se olvidó de Dios y se alejó, sino que todo el pueblo lo siguió atrás. Y nosotros como padres, como cabeza de hogar, Dios nos ha puesto como un sacerdote en nuestras casas. Y cuando el sacerdote se aleja de la casa, todos le siguen atrás. La culpa tienen los que se han alejado, pero también lo tenemos nosotros, porque nosotros no supimos dar un buen testimonio y no supimos guiar a nuestra casa en los caminos del Señor. Pero vemos que tenemos un Dios grande, un Dios precioso, maravilloso, que nunca nos deja tirados. Él siempre está esperando que su pueblo recapacite, reconozca su pecado, se arrepiente y vuelva a Él. Es un Dios paciente, un Dios que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro orgullo, Él está ahí, siempre extendiéndonos su mano para levantarnos. Y vemos que aquí Jeroboam, como es Roboam, al igual que los del norte, hicieron ídolos. Como el pueblo de Israel se dedicó al paganismo, se volvieron atrás, empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar imágenes, empezaron a adorar dioses falsos. Igual que ellos, el pueblo de Judá también empezó a adorar ídolos. También empezaron a hacer imágenes. El pastor ya predicó algo sobre esto, que para que el pueblo de Israel no fuera a adorar a Dios, empezó a hacer altares altos, altares, ahí poner ídolos, y que ahí la gente suba a adorar y no se fueran a Jerusalén. Pero vemos que aquí también ya en Jerusalén empiezan a hacer ídolos y empiezan a olvidarse de Dios totalmente. ¿Y qué sucede cuando nos alejamos de Dios? ¿Qué pasa cuando dejamos a Dios de lado? Las cosas cambian. Empiezan a suceder cosas que no hemos visto jamás en nuestra vida. Todo caos, todo desgracias. Y sigamos leyendo en el Segunda de Crónicas, en el versículo 5 del capítulo 12. Dice: entonces vino el profeta Samaías a Roboam,
y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os dejaré en manos de Sisac. Cuando el profeta viene a hablar al pueblo de Judá, están viendo que tienen un ejército inmenso que ha venido. Hay multitud de gente. Se sienten amenazados por todos esos ejércitos que estaban ahí. Y ahora dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Dios manda por medio del profeta y les dice: vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Este rey subió con mucha gente para acabar con Judá, aprovechando de que Israel se había dividido, aprovechando la situación en que estaban, subió con muchísima gente, iba a acabar con todo. Y vemos que en estos tiempos que estamos viviendo hoy, la iglesia en el mundo entero se ha relajado. La iglesia vive tranquila, no pasa nada, no sucede nada, todo va tranquilo, todo va relajado. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que Dios ha tenido que utilizar algo para mover el corazón de los hermanos, de su pueblo, y ha autorizado al COVID-19, que está ahí al frente. Pero a pesar de todo eso, la iglesia y el mundo entero no reaccionan. Sigue pensando que la solución está en las manos de los hombres, que la solución tiene tal vez el gobernante, el más poderoso del mundo, o el mejor médico del mundo. Su confianza, su esperanza está puesta en una vacuna, y se han olvidado de Dios. Su confianza está puesta en que cuando la vacuna salga, se acabó todos los problemas. ¿Acaso no estamos viviendo tiempos que Jesús dijo que vienen tiempos malos, que vienen tiempos difíciles, y que la iglesia tiene que estar preparada? Porque si todo esto está aconteciendo en el mundo entero, no dudemos ni pensemos mucho que cualquier momento pueden sonar las trompetas y puede ser el rapto de la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿estás preparado para cuando suenen las trompetas? ¿Dónde está puesta ahora mismo tu confianza, tu esperanza? ¿En Dios o en los hombres? ¿A quién estás sirviendo hoy? ¿A Dios o a los hombres? Mis hermanos, son momentos de que como iglesia recapacitemos y busquemos la presencia de Dios. Es momento que como iglesia empecemos a clamar a Dios, que tenga misericordia de este mundo entero que está atravesando por esta situación muy dura. Nosotros como iglesia no podemos escondernos. Nosotros como iglesia tenemos que mostrar al mundo entero que nosotros creemos en un Dios vivo, misericordioso, y que Él tiene control de todo. Y por eso Dios ha permitido que podamos reunirnos hoy, en esta mañana aquí. Porque Él quiere que de la iglesia cristiana Bethesda se levanten hombres y mujeres llenos de fe, llenos de poder, para que lleven ese mensaje a las personas que están afuera. Y vemos que tenemos un Dios grande y misericordioso, y vemos que cuando Roboam se encuentra en esta situación muy dura y muy complicada, versículo 6, sigamos leyendo el versículo 6 de segunda de Crónicas. Dice en el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 al 8. Amén. Dice: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi sangre contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Vemos aquí la misericordia de Dios. Vemos a un Dios bondadoso
un Dios grande, que lo único que Él espera es que la gente proceda al arrepentimiento, reconozca que ha pecado, reconozca que le ha fallado a Dios, que reconozca que va por caminos equivocados, que reconozca que va contra la voluntad de Dios y se arrepienta de sus pecados y empiece a clamar a Dios. Entonces, ¿qué sucedió aquí cuando el pueblo de Judá reconocieron que habían pecado? ¿Qué dice? Se humillaron. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia, de su pueblo, que reconozcan que se han alejado de Dios, que han dejado de hacer lo que hacían, que se humillen delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, y clamen nuevamente a Dios para que Dios tenga misericordia. Entonces podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en este mundo. Ahora mismo la situación está muy grave, muy complicada. Ahora mismo el mundo entero, o hablemos de España, que van a entrar los niños a clases. Hay un temor, hay un miedo. Y como iglesia estamos llamados a estar orando por los niños, a estar clamando a Dios que tenga misericordia. Que por medio de este virus que estamos atravesando, esta pandemia que estamos pasando, el corazón de las personas se ablande y empiecen a clamar a Dios. Pero vemos que en el peor de los casos, que en vez de que los corazones se ablanden, se van endureciendo más. Vemos la juventud que no les importa nada, viven una vida desordenada. Las personas mayores dan consejos, pero no escuchan el consejo de sus amigos que están alrededor. Y esto sucedió con Roboam, que él no supo escuchar el consejo de los mayores, sino de los jóvenes que estaban en el trono de su edad. Pero para eso Dios nos ha puesto a ti y a mí, aquí en esta ciudad, para que nosotros seamos esos embajadores y podamos hablarles de que hay un Salvador, hay una esperanza, que Dios quiere cambiar la vida de cada persona. Aparentemente vemos por la calle personas felices, pero en sus corazones hay un vacío grande. Y eso es lo que les impulsa a que ese vacío se llene con algo. Y nosotros sabemos que el único que llena ese vacío se llama Jesucristo. Y ese es el mensaje que Dios quiere que llevemos a las personas. Jesucristo es el que llena ese vacío el corazón de las personas. Sabemos que viene un juicio también. Como aquí también venía un juicio para el pueblo de Judá por su desobediencia. Y también viene un juicio para la iglesia del Señor en estos tiempos. Un juicio que nosotros podemos evitar de sufrir esa condenación eterna. Es momento que la iglesia deje de andar relajada. Es momento de que la iglesia empiece a buscar de Dios. Es momento de que la iglesia reconozca que ha fallado, que se ha alejado de Dios, que ha abandonado a Dios, que realmente quiere reconciliarse con su Dios. Y hagan lo que hicieron el pueblo de Judá, como dice en el versículo 7, dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de César. Qué bonito, ¿no? Que la gente reconozca que ha fallado a Dios y se humille delante de Dios. Y Dios diga, se han humillado y no les voy a destruir. Todas estas pandemias, todo lo que está pasando en el mundo entero, que se vayan. Porque se han humillado. Dios mira los corazones de las personas. Dios no mira lo exterior, Dios mira lo interior de las personas. Y vemos que el rey y el pueblo reconocieron su pecado, que eso es lo importante, reconocer que somos pecadores, que hemos pecado. Eso es lo importante, reconocer. Dejar nuestro orgullo a un lado y decir, Señor, reconozco, he pecado, he fallado. Además, aceptar una disciplina, reconociendo que Dios era justo. Por eso, mis hermanos, si hemos pecado, tenemos que humillarnos y confesar que hemos pecado y arrepentirnos y volver a la presencia de Dios, y Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Dice que cuando se humillaron, Dios no los destruyó, Dios aceptó ese arrepentimiento y fueron perdonados. Pero aquí hay algo. Hay personas que pecan deliberadamente,
y están en la iglesia. Y dicen, Señor, he pecado, perdóname. Pero déjame decirte que eso traerá una consecuencia. Dios te perdona, pero eso tendrá una consecuencia que va a doler mucho. Mucho. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos, que tenemos un Dios justo. Él nos perdona, pero eso traerá consecuencias. ¿Qué pasó con Salomón? Hablemos de David. David se arrepintió, Dios le perdonó, buscó de Dios todo. Salomón reinó. ¿Qué pasó? El corazón de Salomón se inclinó a los ídolos, se inclinó a las mujeres paganas. Ahora Roboam se inclina a los ídolos y todo eso, la consecuencia va allí. Pero lo importante es, mis hermanos, que nosotros no desmayemos y aprendamos lo que hizo David. ¿Qué hizo David? David pecó, pero su corazón siempre anhelaba la presencia de Dios en él. Y siempre tenía un corazón agradecido hacia Dios. Y por eso vemos todos los salmos, las expresiones, lo que había que él escribe, de lo que sale de lo profundo de su corazón. Ya puede estar los problemas, las situaciones por ahí, pero sabemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios poderoso. Y vemos que Dios perdona, pero a pesar de haberse humillado, las consecuencias de su pecado los acompañaron. Recuerda que aunque Dios perdona, pero la consecuencia está allí. Y dice en el versículo 8, dice, para que sepan qué es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Cuando salimos de la presencia de Dios, ¿qué sucede? Enseguida hay problemas, enseguida hay escasez, enseguida vienen enfermedades. Y entonces nosotros recordamos y decimos, cuando yo estaba bien con Dios, y Dios era el centro de mi vida, tenía problemas, pero no había tanta aflicción en mi vida, porque Dios me ayudaba a salir adelante. Y a mí no me conviene estar fuera de Dios, a mí me conviene estar cerca de Dios. Por eso, mis hermanos, animo que cada día busquemos la presencia de Dios para nosotros, en nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra esposa, nuestros hijos, el esposo, los nietos y todos los que están a nuestro alrededor. Que la presencia de Dios siempre esté ahí. Mientras estemos bajo la protección de Dios, estamos bien. Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, estamos mal. Entonces no nos conviene estar mal, sino nos conviene que estar bien. Y para estar bien, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la presencia de Dios. Versículo 9 al 12 del capítulo 12. Dice, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo los llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Vemos que Dios permitió que su casa fuera saqueada. A Dios no le interesa el oro, lo que le interesa a Dios es que su pueblo le adore con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios no está interesado en los sacrificios, en los holocaustos que podamos darle a Dios. Dios está interesado en que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. No nos pide nada más Dios. Pero muchas veces queremos hacer sacrificios grandes pensando así que le vamos a agradar a Dios. Pero en realidad Dios no quiere sacrificios. Dios quiere un corazón constrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. Un corazón que esté dispuesto a obedecerle a Dios. Un corazón que esté dispuesto a escuchar audiblemente la voz de Dios. Hizo el rey Roboam pavesas de metal. Ahí vemos que es una fotografía del declive del reinado.
pasó de ser oro a bronce. Una vida alejada de Dios pierde su valor. También en Judá las cosas fueron bien después de haberse arrepentido. Todo cambió en Judá. Lo mismo sucede en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando una persona se aleja de Dios, le vienen cosas desastrosas. Pero cuando se arrepiente, todo vuelve a la normalidad y todo vuelve a estar bien. Pero cuando nos alejamos de Dios, todo va mal. Nada nos sale bien. Y muchas veces por querer cambiar con nuestra fuerza lo empeoramos peor la situación. Por eso, mis hermanos, tenemos siempre que buscar la presencia de Dios. Sigamos leyendo del versículo 13 al 14. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Vemos aquí cómo Roboam hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Ese fue el pecado de Roboam, no disponer su corazón para buscar de Dios. En los momentos que él vio todo tranquilidad, todo paz y todo estaba bien, él se olvidó de Dios y decidió inclinar su corazón a los ídolos, salir de la cobertura de Dios, y vemos que todo le fue mal. Pero vemos que Dios le perdonó. Pero a pesar de eso, dice las Escrituras que él no supo mantenerse en los caminos del Señor. Él nuevamente volvió a inclinar su corazón a los ídolos. Mis hermanos, cada día nos enfrentamos a una lucha, cada uno tenemos una lucha, tenemos una batalla, cualquiera que sea la situación. Pero qué mejor decir, hermanos, apoyarnos en los brazos de nuestro Jesús, que Él está dispuesto para sacarnos adelante y para solucionar nuestros problemas. No busquemos apoyarnos en el hombre, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero más bienaventurado cuyo varón ha puesto su confianza en Jehová de los ejércitos. Por más problema, por más grande, por más situación difícil que sea, apoyémonos en Cristo, porque por amor a nosotros Él derramó hasta la última gota de su sangre para alcanzar nosotros salvación y para ser libres del pecado. He visto muchos casos, creyentes que han estado sirviendo en la iglesia, han estado firmes en la iglesia, les ha venido un problema grande y han ido donde los hechiceros, donde los brujos, a pedir ayuda ahí. Vemos, y por eso vemos que Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo interior, el corazón. Y Dios mismo nos está mirando hoy mismo, ¿qué hay en nuestro corazón? Si realmente nosotros amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, o Dios está mirando, como habló por medio del profeta Isaías, dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque están siguiendo mandamientos de hombres. ¿Ves? No dejemos que Dios mire esas cosas dentro de nosotros. Dejemos que Dios mire que hay un amor grande de agradecimiento a nuestro Dios y que estamos dispuestos y podamos decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y vemos qué triste y doloroso cómo termina Roboam muriendo, pero alejado de Dios. Mis hermanos, que cuando la muerte nos alcance a nosotros, podamos estar confiados en que Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Como he mencionado, aquí Dios usó a Sisar, un rey que venía con un ejército muy grande, para que el pueblo de Judá reconozcan que habían pecado. Asimismo, Dios ha estado utilizando esta pandemia para que la iglesia, el pueblo de Dios, reconozca que se ha relajado y que empiece a clamar a Dios con todas sus fuerzas y empiece a disponer su vida para el servicio de Dios y le diga: Señor, he dispuesto mi corazón para tu servicio, ya no quiero servir a los hombres, quiero servirte a ti. Aquí estoy, entero y completo para lo que tú me llamas. Y veremos la gloria de Dios.
Y veremos cómo todo va a cambiar. Veremos cómo va a haber bendiciones en esta ciudad. Veremos cómo va a haber bendiciones en la iglesia. Veremos cómo va a haber bendiciones en tu trabajo. Veremos cómo hay bendiciones en tu familia. Veremos cómo tu familia se convierte. Veremos cómo tu vecino quiere venir a la iglesia. Pero siempre y cuando tú y yo nos arrepentamos y nos humillemos delante de Dios y clamemos que venga nuestro socorro, nuestra ayuda. Pero mientras tanto se mantenga el orgullo en nuestro corazón, no vamos a ver cambios, no vamos a ver nada, mis hermanos. Nada no vamos a ver. Y por eso Dios ha puesto este mensaje en esta mañana para que delante de Dios podamos reconocer que le hemos fallado. Y que podamos pedirle a Dios que nos perdone y que venga en nuestra ayuda. Y que Él dirija a partir de ahora nuestros pasos y nuestro camino. Que podamos ver mucha gente que reconozca que ha pecado, que está viviendo en orgías, que está viviendo en borracheras, que está viviendo en drogadicción, que está viviendo en adulterio, que está viviendo en fornicación, y se arrepienta de su pecado, reconozca que ha fallado a Dios, y se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios antes que venga la ira de Dios a su vida. No es que muchas veces pensamos que el Evangelio es que, bueno, yo me convertí, me bauticé, voy el domingo a la iglesia, leo la Biblia. No, Dios nos manda que haya cambios en nuestra vida. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere hacer de ti y de mí hombres llenos del Espíritu Santo, para que podamos llevar este mensaje a la gente que está perdida por ahí. Pero si la iglesia se relaja, no va a suceder nada. De algo sí estoy seguro que va a suceder, que el juicio de Dios vendrá. Y nosotros no queremos que el juicio de Dios caiga sobre nosotros, sino lo que nosotros queremos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que por medio de esa misericordia, y por el clamor de su iglesia, y por el clamor de su pueblo, Dios pueda librarnos de todas estas pandemias y de todo lo que el enemigo está utilizando para dañar a este mundo. Y por eso, mi hermano, te invito en esta mañana a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amén.